Somos la Resistencia Podcast. Todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, hora de Nicaragua. Sintoniza los Twitter Spaces de Somos la Resistencia Podcast con invitados de lujo. No te lo pierdas, se ponen buenos. Todos los episodios también disponibles en diferido por Spotify y YouTube. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes, don Medardo. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Aquí estamos, Desde gracias a Dios, bien. Gracias por la invitación y también disculpa porque tuvimos el incidente la vez pasada. No, está bien. Enteramente fue de mi parte porque yo asumí que tenías el otro teléfono y yo debí de haberlo configurado, pero bueno, lo importante es que estamos aquí y vamos a esperar, ¿verdad? Que se nos vayan uniendo las demás personas. Te presento a Julie y Cachorro, Nica, Cachorro Flechero, que bueno, si se quieren presentar con él y recibirlo. Claro que sí, mucho gusto. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes. Un honor tenerte aquí. Te he admirado siempre y me encanta poder pisar unas palabras con vos. Un abrazo a la distancia. Gracias, igualmente. Bueno, entonces vamos a empezar. Estamos esta tarde con don Medardo Mairena, líder del movimiento campesino y líder de la sociedad cívica de Nicaragua. Medardo nació en Nueva Guinea. Su padre también fue desterrado en el tiempo de los 80 y ellos se movieron a otra ciudad con la familia. Recuerdo que en aquella ocasión don Medardo nos platicaba que el glue, lo que los había mantenido unidos y siempre juntos, era el liderazgo de su mamá. En el 2013, don Medardo empezó a envolverse en las actividades contra la ley del canal, contra el proyecto canalero, y emergió como un líder de la sociedad y del movimiento campesino. Yo muy agradecida que don Medardo nos visite ahora o en cualquier momento. La vez primera que él estuvo con nosotros fue el 2 de mayo del 2023, hace casi un año. Después tuvimos una pequeña entrevista que está en YouTube, que la tenemos en el canal de Somos la Resistencia, el 4 de septiembre del 2023. Don Medardo, como líder campesino junto con Pedro Mena y muchos más, sí se convirtió en un personaje de la historia reciente de Nicaragua, y con 2 secuestros y sistemas de secuestro de parte de la dictadura, hasta que un 9 de febrero en el vuelo de la libertad, y desde entonces está en libertad, pero no es completo porque obviamente no está en su tierra, no está con su familia, y bueno, no quiero preguntarle detalles de su familia, pero eso es lo que yo entendía, que él no estaba enteramente pues con toda la familia. Imagínense cómo nos vamos a traer a toda la familia, especialmente de la manera que ellos llegaron acá. Bienvenido, don Medardo. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias nuevamente. La verdad que es un gusto estar nuevamente con ustedes por acá. Gracias por estar pendiente también de la lucha del movimiento campesino y por siempre mantenerse firme en la resistencia. Así es que mandamos un saludo, un fuerte abrazo, ¿verdad?, para todos los seguidores de esta página también.
Muchas gracias. Definitivamente, pues que ahí nos mantenemos. Dice Manuel Díaz que deje de andar charroleando el espacio y el podcast, porque sí, pues lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y gracias a Dios, pues ustedes nos reciben bien para poderlos traer a este formato que es diferente, o sea, que nosotros te podemos platicar, saludar, hacerte preguntas y pues vamos a entrar ya en la primera pregunta que te quería hacer. Veo que Cachorro tiene una manito levantada. Le voy a dar la palabra. Es un amigo de Somos la Resistencia. Gracias, Ace, por estar con nosotros. Gracias, Liberty, Guarda, Julie. Adelante, Cachorro, y después yo voy a iniciar con lo que tenía programado como mi primer tema o primera pregunta. Adelante, amigo. Gracias por darme tiempo. Y rapidito, no pude dar la introducción porque sentí que hablaste bien rápido y no quise interrumpir, pero no fue mi intención no hablar anteriormente. Quería, en primer lugar, felicitar a Medardo por su liderazgo y por el trabajo que hicieron desde el tiempo contra el famoso robo del canal en Nicaragua, y que yo, como de una generación de los 80, una generación perdida, utilizo 2 cuentas para comunicarme y he tratado de conservar esta un poco callada, más que todo para tratar de usarla únicamente cuando no voy a pelear. De vez en cuando me gusta pelear, pero quería felicitarlos porque Medardo, bueno, por todo el trabajo que han hecho, no ahorita, sino que desde el 2013, 2012, 2013, y yo como norteño tengo bastante, creo que ya les hablé de la vez pasada, como norteño pues tengo bastante relación con el campesinado, con la gente trabajadora se podría decir. Mucho gusto y bienvenido, gracias. Muchas gracias, Cachorro. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes y gracias también por el aprecio y reconocer el trabajo de los campesinos. Honestamente, pues este es un trabajo que hemos venido haciendo junto a todos esos campesinos que lamentablemente hoy estamos a una gran cantidad desterrados, otros forzados al exilio y otros pues que resisten desde adentro de Nicaragua, ¿verdad? Pues en realidad creo que ha valido la pena a pesar de todo lo que hemos pasado, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio y por todo lo que hemos pasado. Así es que muchísimas gracias. Gracias, don Medardo. Definitivamente que Nicaragua entera está en deuda con el movimiento campesino. En la primera voz de guerra, la primera voz de oposición activa, organizada y contra la ley del proyecto canalero establecida en el 2012. Ya estamos a 20 años de esa ley, de la 840 que acaba de ser derogada. A 6 años del 2018, 2 secuestros, 2 destierros, la pérdida de tus tierras, propiedades, familia, pérdidas personales. Y como decía, pues celebramos tu vida y libertad. Y hay mucha agua debajo del puente. Pero hoy, 9 de mayo del 2024, quisiera que nos platicaras de tu trabajo y la labor que está haciendo el movimiento campesino, porque siempre te vemos que abrieron una nueva chapter, un nuevo capítulo en diferentes ciudades, siempre se mantienen muy activos en sus pronunciamientos y definitivamente vos, Medardo, si te puedo vocear, sos definitivamente un líder amado. Todos te queremos, todos queremos saber de vos y todos te respetamos. Pues contanos cómo está la labor del movimiento campesino, porque ¿estás dedicado al movimiento o siempre tenés que trabajar, tenés que salir adelante y también continuar con la labor de liderazgo del movimiento?
Sí, muchas gracias nuevamente. Mira, en esto, pues lo que hago es tratar de ajustarme al tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, mi trabajo de lunes a viernes, entonces el fin de semana pues yo trato de dárselo a la lucha, pero también pues como hoy pues uno sale horas de la tarde, pues también a veces nos conectamos en actividades de la lucha, ya sea para el tema organizativo, como puedes ver, el movimiento campesino estamos recuperando nuestra energía, ¿verdad? A través del nivel organizativo que estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo, obviamente, porque nuestro compromiso, ¿verdad? Con los sectores más vulnerables, que es al cual de donde yo vengo, al cual yo me siento representado y me siento en casa, obviamente, con todos esos sectores como son los campesinos, los obreros, los indígenas, que de alguna manera nos ha tocado pagar las consecuencias de los malos arreglos de los políticos tradicionales, ¿verdad? Pero también, lamentablemente, nos ha tocado ahora el exilio, el destierro. Obviamente no todos hemos corrido con la misma suerte, pero gracias a Dios, que es el único que le puedo dar infinitamente gracias, ¿verdad? Por haberme dado la fortaleza para poder resistir desde la cárcel, para poder resistir ahora desde el exilio y por supuesto la fortaleza para poder estar tratando de cumplir con mis obligaciones como padre de familia, ¿verdad? Pero también sin dejar incaducablemente la lucha y estar a la par de estos hermanos campesinos en el exilio, por supuesto, que nuestro foco, ¿verdad? En lo que nos hemos enfocado y es luchar para que podamos alcanzar la libertad de los presos políticos que todavía siguen sufriendo y resistiendo desde la cárcel. Hay campesinos que todavía están secuestrados por la dictadura, ¿verdad? Pero también los campesinos que de alguna manera también siguen siendo amenazados. Por ello, vamos a seguir luchando para que podamos alcanzar la libertad de todos los presos políticos, por supuesto, la libertad de nuestra querida Nicaragua, porque vamos a regresar en el nombre de Dios, ¿verdad? Con nuestra frente en alta, porque nosotros somos personas honestas, ¿verdad? No somos criminales como los asesinos sandinistas que le han creado tanto luto y dolor al pueblo de Nicaragua. En estos esfuerzos que estamos haciendo, ¿verdad? En busca de la justicia por los asesinados y por supuesto que nuestra lucha incaducable va a continuar firme, ¿verdad? Por este sector que nos hemos organizado para defender nuestros derechos. Y el movimiento campesino en su momento, yo me acuerdo cuando las marchas después del 2018, cuando llegaban esos camiones de que decían, ya llegaron los campesinos, era como que llegaba la estoicidad, el centro moral de la lucha de la causa por la libertad de Nicaragua. Era increíble la sensación de verlos. Que yo pienso, ¿verdad?, que en Nicaragua son respetados. Fíjate que estábamos programados para el día martes, ¿verdad?, que no nos pudimos conectar por problemas técnicos. Y pasa que el día, hoy, sí, ayer fue que derogan la ley de la 840. No quiere decir de que él diga que va a renunciar a hacer un canal o un proyecto pendiente, ¿verdad? No está negándose a nada de eso, simplemente está cambiando la ley 800 que es aleatoria al canal y definitivamente ayer a mí me emocionó oírlos a ustedes, ¿verdad? A las personas más afectadas con la ley del canal. Primero, que vos habías dicho que había tardado años en reconocer su fracaso, la dictadura. Y doña Chica dice que
era una derrota. Ella lo denomina como una derrota, pero también en el programa de don Sergio Marín Cuernavaca estuvo Amaro Ruiz y ese hombre lloró, ese hombre se emocionó y sí lo llamó un triunfo. Los políticos como J.S. Chamorro Maradiaga, incluida yo también, que no soy político, pero incluida yo también, dije que quién sabe con qué invento iban a salir, y ellos dijeron muy políticamente de que había que estar atentos a lo que fuese a suceder. En cuanto al canal, ¿qué pensás vos? ¿Crees vos que va a salir con una por la tangente, creando algún nuevo arreglo con el gobierno chino, o simplemente está abriendo la puerta para una nueva negociación? Bueno, como dije ayer en mi primera reacción, la verdad es que esto ha sido un acuerdo entre mafiosos y por supuesto nada bueno se podía esperar. Solo me recuerda las palabras de una de las homilías de Monseñor Álvarez, y decía que la sabiduría viene de Dios, del pueblo, y en realidad el pueblo nunca hemos estado equivocados. El pueblo siempre hemos olfateado, ¿verdad? En realidad, dónde está el bien común, ¿verdad? Y por supuesto que los campesinos nunca hemos estado equivocados. Los campesinos nos ha tocado enfrentar estos grandes retos, al cual pues no ha sido lo de nosotros, porque antes del 2013 los campesinos éramos felices en nuestras tierras, donde nuestros padres nos enseñaron a trabajar, donde también igual nosotros enseñando a nuestros hijos y pues pensando también en la nueva generación, lamentablemente nos ha cambiado la vida, ¿verdad?, a enfrentarnos a estos retos. Y el único responsable, obviamente, es la ambición de poder y de dinero de la dictadura sandinista, Ortega y Murillo, ¿verdad? Que sin importar por cuántas personas arrebatarles la vida con tal lograr su objetivo, ¿verdad? Que es despojar de las propiedades a los campesinos, a los productores, a los indígenas, y hay sangre derramada antes del 2018, porque sí nos ha tocado ofrendar sangre, nos ha tocado pasar por la tortura y ahora en el destierro. En realidad, si nosotros nos vamos a los estudios de impacto ambiental, socioeconómico y ambiental, el proyecto es inviable. Cuando la ley 840 salió, en ese momento lo único que nos recordó fue la década de los 80, en el tiempo de la piñata famosa, de la expropiación de tierra, y fue eso lo que a nosotros nos hizo organizarnos. En esos momentos nosotros esperábamos ver aquellos políticos que de alguna manera siempre llegaban a hacer propuestas bonitas, ¿verdad?, donde siempre decían que les interesaba el bien común y que por supuesto los campesinos eran prioridad, proyectos que nunca fueron posibles, y aún cuando ya nos vieron o se vieron en esta situación, pues se acomodaron de alguna manera, ¿verdad? Y fue el momento cuando los campesinos tuvimos que organizarnos para defender nuestros derechos. Y final del día, pues ahora nos encontramos aquí en el exilio, pero aún así, pues estamos totalmente convencidos y comprometidos que nuestra lucha no va a terminar hasta que recuperemos nuestras libertades y, por supuesto, nuestras propiedades, que no vamos a permitir que la dictadura también entregue o una parte o todo Nicaragua, porque el único vendepatria que existe en Nicaragua es la dictadura sandinista Ortega y Murillo. Son los únicos que han entregado una parte de Nicaragua, a pesar de que nos han llamado traidores
nosotros hemos sido defensores de nuestra patria, defensores de nuestros derechos, defensores de nuestra constitución política y, por supuesto, nuestros derechos constitucionales de cada uno de los nicaragüenses. En ese sentido, la dictadura reconoce en este momento su total fracaso, ¿verdad? El hecho de haber hecho convenios con un mafioso igual que él. Sí, él le salió mal el negocio, definitivamente no le salió bien, pero yo siempre yo pensaba, ¿verdad?, de que no era viable. Jaime Inser Barquero lo habló desde un comienzo. El lago, a pesar de que es una fuente grande para poder construir o empezar a construir un canal, era de muy baja profundidad. Y había que drenar y dragar un montón de cosas que iba totalmente a impactar el área y el lago en sí, que una fuente importante para agua potable en el área. No solo que en el momento pues servía para como agua de irrigación y de alimento y de agua potable para las zonas que colindan con el lago, sino para un futuro en Nicaragua. Entonces, el doctor Inser Barquero pues nos hablaba de eso, de que no era viable, no era posible moralmente y físicamente, no era posible una construcción de un canal. Y yo pensaba en aquella época, en aquella rabia que sentía al escuchar hablar de un canal, de que la tierra iba a pelearla, que no iba a dejarse, que la tierra iba a impedir que se construyera este canal. Medardo, quisiera preguntarte acerca, como nicaragüenses, todos somos independientes, codependientes, trabajamos todos juntos por una causa, y mucho más ahora que muchos de ustedes, más de casi 1 millón de nicaragüenses en los años recientes han salido de Nicaragua forzosamente por razones políticas, pero también por razones económicas. Pues nos une la raza, la cultura, el país, pero más que nada pues nos une el ser nicaragüense. Te quería preguntar que si aparte del movimiento campesino para el cual trabajas íntimamente, siempre visitando, creando nuevos núcleos y manteniendo el contacto, como decís vos, revitalizándolo, recreándolo, si sos parte de algún otro grupo organizado de nicaragüenses. Gracias. Mira, mi casa, donde nací, donde crecí, donde me mantengo, es el movimiento campesino. Por más de una década, los campesinos siempre hemos gritado al pueblo de Nicaragua, le hemos dicho cuando mirábamos que las cosas no iban bien, y en ese momento nosotros deseábamos ver a ese pueblo, ¿verdad?, sumándose a este esfuerzo para evitar una desgracia como la que desgraciadamente estamos viviendo en estos momentos. Lamentablemente parecía como si gritábamos en el desierto, porque cuando iniciamos pues éramos solo los campesinos y algunas pocas personas que sí se sumaban a este esfuerzo, ¿verdad? Lamentablemente en ese momento no lo vimos, ¿verdad? Entonces yo continúo en el movimiento campesino. Mi único compromiso, y ha sido un mandato de los campesinos, es tratar de ser puente de la unidad. Puente de la unidad, porque y estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, para unificar a los distintos movimientos sociales a través de la confederación. Mi único compromiso es con los campesinos, con la confederación en estos momentos que obviamente estamos formando. Ya somos 31 movimientos, que lo que pretendemos es que podamos unirnos en un solo bloque de oposición para que seamos más fuertes y, por supuesto, enfocarnos
de una vez por todas a la dictadura sandinista, golpear a la dictadura sandinista, que es la que está matando al pueblo de Nicaragua, pero poder tener entre todos los movimientos una narrativa consensuada, tener una estrategia consensuada entre los distintos movimientos para que donde quiera que se encuentre un líder de cualquiera de los movimientos dentro de la confederación, ¿verdad? Pues pueda hablar en nombre de la oposición, ¿verdad? Bajo el mismo proyecto que hayamos unificado. Y es eso lo que estamos trabajando en este momento, y vamos a seguir siempre firme. Las puertas de la Gran Confederación están abiertas para los movimientos que aún no han entrado, ¿verdad? No los estamos invitando a que se unan a nosotros, porque no pretendemos que se unan a nosotros. Lo que estamos invitándolos es que sean parte de este esfuerzo y que van a tener los mismos derechos que nosotros tenemos, porque no podemos discriminar a nadie, ¿verdad? No podemos permitir tampoco ser discriminados. Creo que todos tenemos los mismos derechos como ciudadanos, y esto lo dice nuestra constitución política, nuestra Carta Magna, ¿verdad? Y es por eso que no estamos pretendiendo ni unirnos a alguien ni que alguien se una a nosotros, sino que nos podamos unir para que podamos alcanzar, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? Golpear más fuerte, porque entre más unidos estemos, obviamente vamos a golpear más fuerte la dictadura para cambiar la correlación de fuerza, para conseguir la libertad de los presos políticos y, por supuesto, salir de esta dictadura criminal y asesina que está matando al pueblo de Nicaragua. Esto ha sido una demanda no solamente de los campesinos, esto ha sido una demanda del pueblo que queremos que rescatar la libertad y la democracia para que podamos alcanzar la democratización de nuestro país, por supuesto, la construcción del país que todos deseamos. Obviamente lo hagamos, ¿verdad?, como a nosotros los nicaragüenses nos conviene, no que dependamos de una familia criminal que ha usurpado el poder y que ha venido a violentar sistemáticamente los derechos humanos de los nicaragüenses. Coy, antes de que hagas tu pregunta, y también Cielo me parece pidió la palabra, quiero repetir lo que don Medardo nos acaba de decir, que su único compromiso es con el movimiento campesino y la Confederación de Campesinos, las estrategias y concertaciones que ellos lleguen a tomar. En una ocasión, don Medardo me invitó a inscribirme con el movimiento campesino y me sentí tan orgullosa, con la invitación que él me hacía, y tan unworthy, ¿cómo se dice unworthy? Inmerecedora, tampoco merecedora de esa invitación. Cualquier persona puede ser miembro del movimiento campesino, aunque no hayamos participado en la lucha anterior. Sí, efectivamente, el movimiento es de puertas abiertas, ¿verdad? Siempre y cuando sean personas que defiendan los principios y valores, ¿verdad?, de nuestra organización, comprometida con la justicia y la verdad, que es lo que nosotros nos organizamos por la defensa de nuestros derechos, ¿verdad? Siempre y cuando compartamos esos valores, ¿verdad? Las puertas están abiertas. Sé Qué que bueno. de repente siempre se pregunta, oye, pero tú no eres campesino. Ok, No. Pues, no necesariamente tienes que ser campesino. Si defiendes esos principios y valores, por supuesto, las puertas están abiertas. Sí, defendemos la causa. Adelante, Coy, perdóname que haya saltado adelante de vos. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Don Medardo, soy Coy, soy una exiliada hace 40 años. Vine aquí a Estados Unidos cuando era pequeña, pero quiero decirle que yo me di cuenta de la lucha campesina en el 2017 gracias a un artículo que hizo El País de España, el periódico El País de España, sobre doña Chica Ramírez. Entonces en ese momento yo me di cuenta que era una lucha grande y que era un movimiento grande en el cual estaba también invitada, que estaba participando Bianca Jagger. Luego me di cuenta que Bianca Jagger llegó a la marcha número 100. A mí personalmente me dio mucha alegría ver que había alguien
que estaba poniéndole el pie a Ortega y que porque vimos durante tantos años que todo estaba calmado hasta que el movimiento campesino hizo bulla internacionalmente. Ustedes se tomaron las calles. A mí me hubiera gustado más participación del pueblo, que en el momento creo que no hubo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Me gustaría saber, Medardo, en qué situación, en qué parte del movimiento campesino está Doña Chica. ¿Sigue como miembro del proyecto o ya no es lideresa como lo era antes? Gracias. Gracias. Mira, de hecho, Doña Francisca, como ya lo mencionaste, pues ella es una lideresa, ¿verdad? Se le reconoce su trabajo, su esfuerzo, ¿verdad? Ha decidido hacer una organización en Costa Rica de alguna manera para atender las demandas de los campesinos que están en torno a ellos, y pues nosotros obviamente nos alegra que de alguna manera pues trate de resolver, ¿verdad? Los problemas dentro de lo posible. El movimiento campesino no es que haya cambiado. Desde su naturaleza tiene su manera de organizar y no hemos perdido esa secuencia. La diferencia es que los cargos son temporales, como en todo, ¿verdad? El movimiento tiene sus propios estatutos, sus propias reglas y normas, y los cargos son temporales. En caso, inicialmente existió el coordinador inicial, que fue Octavio Ortega en su momento, terminó su periodo. Después vino Doña Francisca, terminó su periodo. Y luego vino mi periodo de coordinación, también terminó. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así son los cargos temporales, pasajeros, ¿verdad? Y hoy en día, pues, continuamos reorganizándonos desde el exilio para poder fortalecer nuestro movimiento. Pero obviamente es un mandato, como desde el inicio los campesinos así lo decidimos, y respetando esos estatutos. Y si tal vez se recuerdan en su momento, en 2021, cuando yo decidí a petición de una gran cantidad de productores y campesinos, obreros, que participara como precandidato, yo renuncié a la coordinación del movimiento porque yo respeto muchísimo el movimiento, respeto muchísimo la lucha por la cual pues salimos a las calles cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos sabemos la historia de lo que pasó, y pues nuevamente yo me incorporo a respaldar, ¿verdad?, las estructuras y los proyectos y planteamientos bajo sus demandas que tiene el movimiento campesino, y es lo que hasta este momento me hace mantenerme, ¿verdad? Y agradezco la confianza de los campesinos, agradezco la confianza de mucha gente que donde en cualquiera de estos estados que he estado visitando, ¿verdad?, para poder organizar estructuras del movimiento campesino, pues he sido bien recibido, y lo agradezco. También lo hice en Suecia, donde había campesinos detenidos por cuestiones migratorias. Ahí tenemos una estructura. Los campesinos, lo que pretendemos, el hecho de organizarnos en cada uno de esos lugares, es para que ellos puedan autorrepresentarse y también buscar la solución a sus problemas en cualquier estado o país que se encuentre, ¿verdad? Obviamente, acompañado y apoyado por la diáspora, ¿verdad? Y agradezco muchísimo porque las diásporas de alguna manera me han apoyado para que yo también pueda hacer mi trabajo de incidencia internacional, ¿verdad? Si no ha sido por el esfuerzo de la diáspora, pues no hubiese sido posible también el trabajo organizativo. Pero aquí estamos. La intención es que ellos puedan autorrepresentarse y también atender sus propias demandas en cada estado. Y por supuesto que en mi caso estoy también a la disposición en lo que esté a mi alcance para apoyar a cada uno de esos liderazgos que estamos formando, ¿verdad?, en cada uno de los estados, dentro de Estados Unidos, pero también en los demás países donde se encuentran nuestros compatriotas, nuestros hermanos campesinos. Y ahí vamos a estar siempre junto a ellos, a la par de ellos, ¿verdad?, luchando para que de alguna manera podamos
lograr que nuestras demandas también sean tomadas en cuenta, ¿verdad?, en las instancias correspondientes. Y eso es lo que ha traído, si ves recientemente el informe del GREN, ahí aparece también parte de los testimonios de los campesinos y es parte del trabajo que hemos venido haciendo de incidencia internacional, ¿verdad?, al cual no vamos a caducar. Hoy por hoy no, eso le permite a los organismos defensores de derechos humanos identificar a las personas que han cometido delitos de lesa humanidad, y bajo ese argumento, bajo esos informes, hoy tenemos las herramientas necesarias, ¿verdad?, para poder demandar ante los tribunales de justicia internacional a los violadores de derechos humanos dentro de Nicaragua, en este caso la dictadura sandinista, pero también todos sus secuaces que de alguna manera dieron la orden para asesinar a campesinos, a indígenas, a los jóvenes y todos aquellos que les arrebataron la vida por pensar distinto en nuestro país, por querer una Nicaragua en libertad y en democracia. Muchas gracias. Coy, entonces estaba Cachorro y Cielo. Y después mi Cielito. Okay. Sí, gracias. Cachorro. Ok, yo pensaba que estaba mi Cielo primero. Bueno, casi me agarran al descuido ahí. Tengo una pregunta, pero se la voy a hacer después de un breve comentario. Regresando un poco, ¿no?, de experiencia. Yo directamente estudié con campesinos porque mi mamá escogió, no sé por qué, honestamente, estudié en un valle de campesinos completamente y nos tocaba sembrar la tierra. De vez en cuando las profesoras en cada año hacíamos siembra de frijoles, siembra de maíz, muy, muy interesante. Y quería recordarle eso, pues, de que cuando uno llega donde vas en la montaña, es tan sabroso llegar a una casa humilde, a una finquita. Es otro mundo completamente, ver aquella hornilla, tomarte un café. Lo conocí cuando era chavalo y después lo experimenté mucho fui militar. Y bueno, el campesino sufrió muchísimo en los 80, eso a mí me consta. Mi pregunta era, cuando Medardo habló de su compromiso con el movimiento campesino y habló de la confederación, creo que interpreté un poquito, lo tengo apuntado, así que no lo interpreté mal, sino que escuché algo, un juego de palabras de Estelí. Entonces quería que Medardo nos hablara un poco en sí quiénes, no necesariamente quién lo conforma, pero cómo te diría yo, las características de los grupos que conforman la confederación, porque Estelí dijo confederación de campesinos, no, creo que Medardo se refería a un movimiento campesino uno y la confederación es otra. ¿Qué nos puedes decir de las características de los que pueden ser o de los que son miembros de la confederación? Y creo que te entendí un poco de lo que se consigue, de lo que se busca, lógicamente, pero esa era mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco por ayudarme a aclarar este tema. Sí, efectivamente, el movimiento campesino, como le explicaba, tiene sus propias estructuras, ¿verdad?, en distintos estados y países como movimiento campesino. Esa es la casa donde yo vivo, donde yo me siento en casa, ¿verdad? Pero también explicaba de que una de las demandas del movimiento o de los campesinos es ser puente de la unidad, ¿verdad?, para que podamos conformarnos en un solo bloque de oposición. Entonces, la Gran Confederación se compone de distintos movimientos sociales, ¿verdad?, que han surgido desde 2018 para acá, para también luchar contra la dictadura, contra las violaciones de los derechos humanos, ¿verdad?, que es con la lucha que nosotros nos identificamos, ¿verdad? Entonces, la Gran Confederación, como te decía, son 31 movimientos. En una asamblea que hicimos en Miami, me eligieron como coordinador, ¿verdad?, de ese espacio y una secretaria que somos los que en estos momentos estamos ayudando a coordinar, ¿verdad?, estos distintos movimientos para que cada día podamos ir fortaleciendo esta gran confederación. Por eso explicaba también que las puertas están abiertas para los movimientos que no han llegado, ¿verdad? Pero son dos espacios
distintos. El movimiento campesino, ¿verdad?, que es parte de la Gran Confederación, y los demás movimientos que se encuentran, que son parte también de la Gran Confederación. Gracias por la aclaración, don Medardo. ¿Cielito? Sí, bueno, buenas noches a todos. Felizmente se pudo desarrollar el espacio. Un abrazo fraterno a todos, a toda esta familia preciosa. Un abrazo súper fraterno, Medardo. Y yo tengo un comentario y quiero finalizar con una pregunta para vos. Bueno, quiero decirles que yo recuerdo a Medardo Mairena desde que era concejal regional en Bluefield. Recuerdo mucho la relación de líder político y comunicador, por ejemplo, entre Medardo Mairena y Ángel Gaona, a nivel de incidencia y a nivel de acciones regionales. Y a nivel nacional, una característica que no se le adjudica al movimiento campesino. Gran parte de las comunidades son parte de los territorios, las comunidades de los pueblos indígenas regidos se supone, bajo el régimen autonómico de las costas caribes de Nicaragua. Pero antes, a mí me sonó familiar lo que estaba diciendo la COIC sobre que estaba relativamente calmo Nicaragua, pero previo al movimiento campesino, y en esto algunos de ustedes tal vez no me dejan mentir, hubo un pequeño movimiento que fue en la búsqueda de denunciar un fraude electoral. En la cabeza estaba un famoso alcalde de Nueva Guinea, Denis Obando. Estoy hablando del año 2013. Y las características de ese mismo movimiento también era acuerpado por campesinos, porque al final quienes inciden o quienes residen en esa área es gente campesina, era del pueblo campesino, ese sector es campesino. Ese movimiento era político, tardó como 2012, todo 2013 también, culminó con algunas acusaciones de corrupción de Denis Obando y su pedida de asilo en Estados Unidos, ¿verdad? A lo que yo voy es que al final esa razón era política. Después era una razón territorial o de derecho o de quererles quitar sus tierras, pero al final las características de la gente es la misma. El pueblo campesino, son las minorías, es la gente que está 300, 500 kilómetros de la capital, desabastecida y desatendida. El 2017, las marchas, algunas figuras le han dado auges al movimiento campesino, desgraciadamente el encarcelamiento de algunos, pero la verdad es que en ese tiempo, estoy hablando de 2012, 2013, cuando un Medardo Mairena, yo estoy segura, no me lo has contado, pero estoy segura que un concejal regional enfrente de un medio de televisión contra la aplanadora de 40 concejales regionales, más el político regional y toda esa mafia que casi nadie divulga de los consejos regionales. Y tenías que tener la valentía de enfrentarte a toda esa plancha política en una meca que funciona 500 kilómetros de la capital. Yo estoy recapitulando todo eso porque el trabajo de los campesinos, se llame Medardo, se llame doña Señora, se llame doña Paula, se llame doña Juana o don Carlos, va a ser operativo y va a ser súper sólido y directo, igual que la bota de hula que
que se utiliza a diario en los territorios para su trabajo y por su naturaleza de campesino. Y yo estoy recapitulando todo eso para culminar con una pregunta para vos, Medardo. Yo sí creo que los miembros de cualquier fracción del movimiento campesino sí pueden en algún momento acercarse, si es que esa es una técnica, buscar sus focos por cada lado, porque también se vale. Yo no satanizo las fracciones, porque las familias se juntan según afinidades. Pero sí, por ejemplo, creo que una gran fortaleza es la causa y son algunos logros, pero hay algo, no sé si al final será la divulgación que no la tenemos claro, o hay un sector que no termina de darle el espacio que se merecen, o tiene que ver con capacidad técnica que reúna, por ejemplo, todo este tipo de cosas. Y esto es lo que yo pudo haber seguido con mi memoria. Ustedes como movimiento campesino tienen logros inmensos, Medardo, logros inmensos. Y al fin, quiero volver a decir una frase que una vez vos la dijiste, con todo el cariño y mi corazón de patriota. Vos una vez dijiste, los que no vamos, no solo los que van a Harvard tienen derecho a ostentar la participación, algo con que muchas veces ciertos sectores querían marginar o querían dividir o quitarle la lucha al movimiento campesino. Entonces, y por eso yo te estoy haciendo un resumen de lo poquito que yo pude seguir, Medardo, porque parte de todo esto que yo te estaba diciendo no está documentado a veces y no está suficiente visible para la gente. Por ejemplo, aquel de gorra, concejal regional, la historia que te estaba diciendo, que si acaso se encontraba un Ángel Gaona que le divulgaba las acciones y todo lo que el bochinche, porque esos eran bochinches los que se armaban ahí. Entonces, ¿cómo están en ese paso? ¿Cómo están avanzando para mejorar en organización, para mejorar en llegar a líneas de comunicación que a veces son como impenetrables o difícil ideológicamente? Y esa es la pregunta. Y también quiero reconocer que por lo menos por algunas fracciones del movimiento campesino han podido quitarse algunos colores políticos que también, desde mi punto de vista, esa era una parte que lo atrasaba a ustedes. Lamentablemente en Nicaragua eso ha sido la vida ciudadana. Te tachan de un color político, pero yo siento que de un tiempo para acá el movimiento campesino ha logrado despojarse de colores políticos, y esos son logros tangibles y logros propios de ustedes como movimiento. Mira, me súper encanta saludarte por acá, ¿oíste, Medardo? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mira, me recuerdo en ese momento a Ángel, que fue el único que en ese momento destacó mi participación como concejal regional en ese momento, a pesar de que teníamos encima más de 40 concejales, ya lo decía, destacó, y me acuerdo que apareció en la prensa y dijo: primera autoridad que se revela, ¿verdad?, al gobierno contra el Canal Interoceánico por Nicaragua. Porque en ese entonces, acordate que pretendían convencernos que era viable el proyecto del canal, y que me recuerdo en uno de los talleres que yo impartí con mis hermanos indígenas,
que cuando llegó el gobierno les dijo de que cuando el canal interoceánico se construyera, ellos iban a tener dinero como arena del mar. Pero yo les pregunté, pero les dijeron que los iban a expropiar para construir el canal. No, eso no nos dijeron. Obviamente siempre dicen tratando de enamorar de alguna manera con engaño para usurpar las tierras de los indígenas, obviamente de los campesinos. Pero sí me acuerdo de esa parte que él destacó y después también apareció en la prensa de esa primera autoridad que se revela contra el canal interoceánico. Agradezco muchísimo cuánto me dolió saber de que nunca me iba a imaginar de que iba a ser uno de los que iba a ofrendar la vida también por la libertad de Nicaragua. Y sí, tienes razón, mira, lo que vivimos después de una larga historia de lucha, de alguna manera los políticos quisieron politizar nuestro movimiento, ofreciéndonos cargos, ¿verdad? En mi caso yo ya era concejal regional en ese entonces, y no es cierto como muchos señalaron de que en mi caso yo ya tenía una trayectoria como líder comunitario porque trabajaba para los proyectos de desarrollo en la comunidad comunitarios, y eso pues hizo que los campesinos me eligieran como concejal regional, y así fue como llegué a ser concejal regional con la intención de que pudiéramos también conectarnos, ¿verdad? Entre que era un proyecto de los comunitarios y a más de 300 kilómetros de la capital, poder conseguir presupuesto para nuestros proyectos, que lamentablemente cuando ya vino lo de la ley 840, obviamente nuestra prioridad como campesinos es la defensa de nuestras tierras, porque sin nuestras tierras obviamente pues ningún desarrollo podíamos conseguir para nuestras comunidades. Nos cortaron el presupuesto para el proyecto, un proyecto de carretera, me acuerdo que eran 68 kilómetros de carretera. Logramos construir 18 con mucho esfuerzo y sacrificio de los campesinos, pero esos son uno de los logros como los que estabas mencionando. Después, cuando ya vieron los políticos que nosotros hacíamos grandes marchas, entonces me acuerdo que en 2016 nos ofrecieron diputaciones, ¿verdad? De alguna manera, para que el liderazgo del movimiento campesino le diera el respaldo a cualquiera de los partidos políticos que nos ofrecieron, porque no solo fue un partido político que lo hizo, ¿verdad? Entonces nosotros no caímos en esa trampa porque eso no ha sido lo de nosotros. Nosotros no nos organizamos con ese fin. Y quiero, al final, fue bien difícil para nosotros pasar esa travesía de los periodos electorales porque obviamente nosotros dejábamos la libertad de los productores, de los campesinos, para que cada quien votara por el partido que quisiera, donde se sintiera cómodo. Obviamente los campesinos hemos sido golpeados por los sandinistas desde la década de los 80. Obviamente nunca simpatizamos con el frente por lo que significó en la década de los 80 para los campesinos, que le arrebataron la vida a centenares de campesinos o miles. Entonces después vino el 2018, pues que ya sabemos lo que pasó para llegar a la mesa de diálogo. Me recuerdo cuando en su momento la conferencia episcopal toma como el control de alguna manera para la convocatoria. Nosotros nos reunimos al Consejo Nacional y vimos como una oportunidad poder autorrepresentarnos como lo veníamos haciendo todo el tiempo, para nosotros poder llevar nuestra demanda a la mesa en busca de soluciones, obviamente, al problema. Desgraciadamente, la dictadura nunca tuvo la voluntad política para darle una salida a la crisis sociopolítica, y finalmente pues ya sabemos todo lo que pasó, que lo que hizo fue utilizar el diálogo de alguna manera para prepararse e ir a la operación limpieza, que finalmente fue lo que hizo lamentablemente. Pero bueno, al final nosotros seguimos siempre firme a pesar de que hemos pasado por la tortura, ahora el destierro. Yo te digo, hasta este momento, yo no me arrepiento de haber pasado por lo que he pasado, porque vengo de un sector donde los derechos siempre han sido vulnerados. Y yo creo que
el primer trompiezo que tuvo la dictadura fuimos los campesinos y vamos a seguir defendiendo con dignidad, ¿verdad?, los derechos de esos campesinos que nos tocó pasar bajo agua, bajo sol, en la calle. Cuántas cosas nos hicieron todo este tiempo, pero también aún yo doy gracias a Dios porque al menos Dios me ha dado la fortaleza para resistir las torturas, la cárcel, ahora el destierro, pero sobre todo comprometido con esos campesinos que lucharon a la par mía, que siempre estuvimos juntos, ¿verdad? Y dijimos, vamos a luchar hasta el final. Y aquí estamos, pues, dando la batalla hasta que podamos alcanzar la libertad de Nicaragua. Pero entre esto creo que finalmente cada día somos más, ¿verdad? En el sentido de que si ves recientemente este esfuerzo de tratar de ser puente de unidad, pues nos ha permitido en estos momentos mi persona ser el coordinador de este esfuerzo donde ya, como te decía, son 31 movimientos sociales que estamos unidos en un solo esfuerzo y tendiéndole la mano a aquellos otros que todavía no han entrado. Y como valga la redundancia, no estamos pidiendo que se unan a nosotros, no estamos imponiendo nada, los estamos invitando a que caminemos en una sola ruta hacia golpear la dictadura que es la enemiga del pueblo de Nicaragua, que ha venido matando a pellizco a los nicaragüenses y por supuesto porque no podemos ser indiferentes con esos hermanos que siguen resistiendo desde la cárcel. Mi triste historia por la cárcel, haber pasado por la tortura, yo no puedo soportar ver como que el sufrimiento de los presos políticos, verlo como normal. Y es por eso mi compromiso con ellos, mi compromiso con las víctimas, con los familiares de presos, con los familiares quienes perdieron a sus seres queridos. Esa es la lucha que los campesinos obviamente vamos a seguir respaldando y vamos a seguir luchando hasta ver todos los criminales, ¿verdad?, que paguen, ¿verdad?, por todo el daño que le han hecho a los nicaragüenses. Esa será nuestra lucha hasta el final. Gracias. Pues sí, celebramos tu libertad y tu liderazgo. No conozco de esa confederación. Vamos a estudiarlo un poquito más para saber quiénes son. Adelante, Julie, y después yo voy a hacer, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor levanten su manito. Si no, yo voy a hacer voy a preguntarle a Medardo el último tema que tengo para él. Adelante, Julie. Se nos quedó ahí la Julie. Bueno, entonces fíjate, Medardo, que hablando del movimiento campesino... Es que disculpen, estaba hablando, pero no había encendido el micrófono. Pasa, sucede. Ay, adelante. A ver, bueno, saludos a toda la sala y temprano, cuando comenzamos, saludé a Medardo. Y mi inquietud es esta, Medardo. Llevo un poco más de 3 décadas viviendo aquí en Estados Unidos y miré cómo la Fundación Cubano-Americana tenía o tiene poder y cómo los cubanos aportan, aunque sea $5 a la fundación y todo se mueve con dinero. No podemos decir que no. Entonces, yo me pregunto, Medardo, ¿cómo están haciendo con las finanzas? Y mi sugerencia es que deberían de hacer una fundación donde los que estamos aquí donemos algo mensual, porque todo se mueve con dinero. Si necesitan ir a hacer una denuncia a otro estado, lo otro, si necesitan ir a Europa y hay que estar, la fundación tiene plata para eso. ¿Y de dónde sale la plata? Bueno, los que queremos, porque soy una de las que estaría dispuesta a donar, pero habemos miles de nicaragüenses aquí en los Estados Unidos, ya muchos miles son ciudadanos americanos. Y necesita la oposición que esté en los Estados Unidos una fundación donde se le pueda aportar dinero para que se muevan y tengan más poder para moverse, más poder para que se les escuche. Y aunque no nos guste, todo eso se basa en dinero.
y deben de tener serias limitaciones. Esa es mi sugerencia, que hagan una fundación donde podamos ayudarles con dinero. Esa era mi aportación. Muchas gracias. Mira, yo honestamente con esto de la finanza agradezco muchísimo a la diáspora. Yo a veces no sé si reírme cuando yo escucho a veces o veo comentarios bien groseros sobre este tema. Por ejemplo, yo estuve en Suiza en marzo, ¿verdad? Vi los comentarios diciendo, se andan dando la gran vida. Después fui en diciembre, que tuve mi intervención en el Consejo de las Naciones Unidas, al cual me dio muchísimo gusto con todo el sacrificio del mundo que pude hacerlo, porque creo que los campesinos se merecen también que sus voces lleguen a esos espacios. Y obviamente, qué mejor que nosotros que conocemos nuestras propias demandas, que lo podamos hacer. Y obviamente ha sido con el apoyo de la diáspora, pero viendo sus comentarios, digo yo, durmiendo en la casa de un amigo en un sofá, y de repente los comentarios, sí, se andan dando la gran vida mientras otros están sufriendo. Y yo digo, está bien, pues lo piensa la gente. Al final yo me quedo con lo positivo y mi satisfacción que hemos tenido grandes logros, ¿verdad? Aunque tal vez muchos no lo ven, pero a mí me satisface saber de que los campesinos hemos tenido la oportunidad a través de mi persona poder alzar la voz en espacios tan importantes como ha sido el Consejo de las Naciones Unidas, ¿verdad? Con distintos diplomáticos de Europa. También tuve la oportunidad de estar con el secretario de Estado aquí mismo de Estados Unidos, con distintos senadores, con congresistas, con embajadores, a todas esas instancias donde yo he estado. Ahí ha estado la voz de los campesinos, pero sobre todo, ¿verdad?, denunciando las violaciones de sus derechos. Y finalmente, esto me ha permitido de alguna manera conocer, ¿verdad?, a muchas personas y de alguna manera pues también trabajar, ¿verdad?, dentro del tema de incidencia, ¿verdad?, pero basado a las violaciones sistemáticas que viven recibiendo nuestros campesinos, lamentablemente, o el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Para que la comunidad internacional nos mantenga en su agenda, pero hoy que ya tenemos resultados, como les decía, y valga la redundancia, ¿verdad? Con el informe del GREN, ¿verdad? Herramientas que estamos trabajando, utilizando para la demanda ante los tribunales de justicia internacionales a todos aquellos que asesinaron a campesinos, a indígenas, a jóvenes, todos aquellos que les arrebataron la vida, al cual no vamos a descansar hasta que podamos alcanzar la justicia por cada uno de ellos. Tenemos muchas herramientas y abanico y espacios que se nos han abierto después del esfuerzo que hemos venido haciendo. Por eso agradezco a la diáspora, agradezco a cada uno de ustedes también por esa confianza y como hemos dicho desde que iniciamos los campesinos no somos comerciantes, los campesinos somos personas honestas, de bien, y que agradezco a mis padres también por los principios y valores que me inculcaron, y es lo que me hace hoy mantenerme del lado de los sectores vulnerables en busca de justicia, que es lo que todos deseamos para que podamos regresar a nuestra Nicaragua con nuestra frente en alto. Coy y Cachorro, Coy. Sí, rapidito. Medardo, una pregunta. Ya que usted ha estado haciendo incidencia en Europa, me gustaría saber si a través de su incidencia en Europa ha contactado con los diferentes grupos que hay campesinos, porque no solamente Nicaragua y América Latina tiene campesinos, Europa también tiene campesinos y ellos también están organizados. A través de ellos también se podría hacer incidencia internacional. Es solamente una sugerencia. Y me da mucha alegría que usted esté aclarando la situación monetaria.
¿El por qué? Porque es lo mismo que usted dice. Montones de gente cree que la diáspora nicaragüense o que las personas que están haciendo incidencia son millonarios y dicen cada cosa, cosas que uno se queda helado por las cosas que dicen, porque al final y al cabo, desafortunadamente, la diáspora nicaragüense, voy a hablar así bien feo, somos palmados. Entonces, tenemos que ir con gente que nos conoce, no podemos pagar a lo mejor un hotel y vamos, lo que se hace internacionalmente se hace con mucho esfuerzo. Muchas gracias, Medardo, y te agradezco mucho y yo quiero que un día todos los nicaragüenses estemos agradecidos a todo lo que ustedes han hecho y que les demos el lugar que a ustedes les corresponde en la historia de Nicaragua. Gracias. Muchas gracias. No Isidro. Sorry, me estoy muriendo de la risa porque le quería hacer un comentario a la Coy. No hables por los demás, Coy. Que todos son palmados. Ya. Disculpame, pues. Aquí el cachorro nos va a financiar a todos. No, pero sí, todos son palmados, pero de 20 en 20, de 10 en 10, de 5 en 5, Don Medardo. El día que tenga un viaje, avísele a la Col. No. Aquí la del billete, la administradora de este espacio, oiga. Bueno, bueno, déjame terminar. Yo lo quise decir porque es que hay gente que dice no es falla, estamos en confianza, no hay problema, déjame terminar. No, pero es que hay una gente que dice unas cosas de que si tienen una fundación que le dieron $1 millón, que le dieron 20 millones. Cuando Medardo tenga que un viajecito, una cosa que avise y ahí le echamos la vaca. Déjeme terminar de hablar. A ver, hable pues, amigo. Ya que salió eso, voy a agregar algo más. Medardo, yo soy de San Rafael del Norte, Jinotega. No escondo mi nombre, de hecho, te voy a mandar un privado. ¿Qué te iba a decir? Soy de San Rafael del Norte y entonces tengo un primo, Celaya, que tiene un dicho que dice, los Celayas no tenemos, ¿cómo es? Los Celayas somos pobres, pero tenemos reales. Bueno, ya en serio, ¿verdad? Te quería decir, Medardo, que cuando querrás venir por aquí, por Canadá, aquí el basement de mi casa está a la orden. Muchas gracias. Y sí, me gustaría estar un poco más en contacto. Again, no escondo mi nombre, solo que uso uso otro perfil con mi nombre. Y vamos a estar en contacto, les deseo lo mejor. El movimiento campesino es uno de los movimientos que siempre he puesto la atención y muchísimo respeto porque ya no encuentro ni qué palabras para decir. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Mira, las personas que han andado cerca de mí, si estuvieran en este espacio, sé que lo dirían, pues. Por ejemplo, ahorita recientemente que estuvimos en Indianápolis, al cual pues muy contento de encontrarme con mis hermanos campesinos, pudimos conformar la directiva del movimiento y aquello fue muy bonito, un encuentro porque pues tenemos años de no vernos y pues sabemos todo lo que hemos pasado cuando nos encontramos, tenemos la oportunidad de abrazarnos, pero un abrazo sincero, ¿verdad? Donde nos recordamos por cuántas veces nosotros salimos a las calles y todo lo que nos hicieron cobardemente, pero al final nosotros dijimos, vamos a luchar hasta el final. Y aquí estamos luchando hasta el final, hasta donde Dios nos dé la fuerza, ¿verdad? Y entonces me decía alguien, pero alguien me hizo esta misma pregunta, ¿cómo hacen con el financiamiento? Entonces le digo a un amigo mío que anda conmigo, andamos moviéndonos en su carro, pues aquí tengo el patrocinador, le digo. Pues, obviamente me estoy quedando en su casa y pues él me ayudó para que pudiéramos movernos, ir a las reuniones y todo eso en su carro. Entonces de repente encontramos a alguien que tenemos confianza y de repente bromeamos y entonces me dice, mira, ¿y cómo estás? ¿Cómo te...? Pues aquí ando con mi chofer privado, pero en su carro. Pero bueno, no me da pena decir esto. En realidad, yo vengo de un sector que en realidad hemos luchado, como decimos, a veces arrastrados con las uñas, a veces tal vez no hemos tenido los suficientes recursos para
para poder hacer lo que en realidad quisiéramos hacer, pero como hemos podido, pues Dios siempre provee y siempre pone ángeles, y ángeles, como aquí mismo está diciendo el cachorro, pone su casa a la disposición, y eso hemos hecho, pues quedarnos en un sofá de alguna manera. Nosotros resolvemos. Lo importante es que ponemos, es como, ok, ¿dónde queremos llegar? ¿Verdad? Y es que no nos vamos a quedar en el camino, ¿verdad? Por no querer dormir en un sofá, por no querer incómodo en un vehículo. Si antes nosotros salíamos, me recuerdo cuando íbamos a las marchas que la dictadura no permitía que los transportes que tenían buses nos hicieran los viajes, y entonces les prohibían y los amenazaban. Entonces teníamos que recurrir a los camiones de los productores que también obviamente tenían la amenaza de ser despojados de sus propiedades. Entonces ellos ponían sus camiones y nosotros como podíamos nos cuboteábamos, y hablando de dicho, decíamos en ese entonces, vamos a aplicar la ley de Santa Marta. Y entonces de repente el que no se sabía ese artículo preguntaba, ¿y cuál es ese artículo? Bueno, cada quien paga lo que se harta. Entonces era un dicho que nosotros teníamos a nivel interno entre nosotros, y exactamente eso es lo que hacíamos. Si el camión, por ejemplo, consumía 20,000 córdobas, un ejemplo de combustible, pues veíamos cómo salíamos, si a 15 pesos, si a 30 pesos, y así nosotros hacíamos posible para que pudiésemos viajar. Pero la pregunta es que finalmente me recuerdo que en el Chipote siempre en los interrogatorios me preguntaban que quién nos financiaban esas marchas. Yo decía, bueno, los campesinos somos pobres pero no somos palmados, decía. Y entonces, ¿y cómo es eso? Entonces, bueno, los campesinos, obviamente nosotros lo que hacíamos era que cargábamos los tamalitos, la cuajada, la crema, siempre cargábamos las hornadas, que el pinol, y siempre andábamos municiones suficientes para ir y volver, porque cuando íbamos a Managua, a eso nos llevábamos hasta 6 días para ir y volver por la misma brutal represión, al cual, como hemos dicho siempre, no nos arrepentimos, pero sí hemos dado la batalla y vamos a seguir siempre firmes, ¿verdad? Para que el legado, como el caso de Ángel Gaona, que lo recuerdo muchísimo, ¿verdad? Y todos aquellos que les arrebataron cobardemente la vida, no quede en impunidad. Vamos a luchar para que haya justicia, vamos a luchar para que volvamos a regresarle la tranquilidad y la felicidad a ese pueblo sufrido que tanto se lo merece. Y a usted, don Medardo, nosotros fuimos testigos de ver a los camiones de los campesinos que llegaban con su comida y con sus cosas. Fue obvio, eran un ejemplo de vida y de integridad. Anita Wells pidió la palabra, ¿quiere hablar? Si no, pues ya voy a hacer mi último comentario. Sí, adelante. Buenas tardes, amigos, hermanos. Hola, Medardo, mi muchacho, que lo quiero mucho. Quiero avalar lo que está diciendo Medardo, como dice él, los que me conocen. Yo vivo en el área de Washington, D.C. Tengo una organización que se llama Abuenica, Abuelas Unidas por Nicaragua. Es mi organización. Entonces, les quiero poner a la orden la organización, si alguien quiere canalizar dinero para asistencia al movimiento campesino. Yo no me voy a quedar ni con 50 centavos, Medardo puede decirles eso. Y como prueba de eso, muchachos, yo canalicé a través de Abuenica, porque muchos donantes quieren hacerlo a través de una organización sin fines de lucro para poder hacer deducciones de sus impuestos. Estoy hablando de compañías grandes. Entonces, durante el tiempo que estaban los presos políticos, se canalizaron fondos para hacer abogacía. Muchas de las cosas que se han hecho en silencio, se han hecho anónimamente, pero hoy aquí les estoy diciendo que no es que yo haya puesto el dinero, sino que simplemente se canalizó a través de la organización para que haya transparencia. Yo he dado cuentas al fisco de los Estados Unidos, porque es lo que se hace aquí, hermana, centavo por centavo, pero escuché a alguien que decía que querían que se formara una fundación para asistir al movimiento campesino. La forma en que pueden hacer ahorita esa donación, si acaso Medardo no tiene la organización de él registrada como
sin fines de lucro para que no lo crucifiquen, porque como dice él, es increíble las críticas y yo he visto a muchos que han llegado a Washington y duermen, como dice él, en el sofá, en el suelo, en el basement, en la casa de alguien. Andamos dándoles ray para acá, para allá, y esto desde el 2018. Entonces, con mucho gusto, Medardo, tenés mi organización a la orden y cuando hagan, por ejemplo, la donación, $100, $5,000, lo que sea, dice, este dinero es, o esta donación es para el movimiento campesino. Entonces, inmediatamente hay fondos, si ellos necesitan, por ejemplo, para un pasaje o para el bus o para comer, porque a veces les dan casa y donde dormir, pero estas personas necesitan, aunque sea, tener un poquito de extra para comprar su Coca-Colita. Medardo me consta que es un hombre que trabaja, que se parte el lomo como nos hemos partido todos en este país y los admiro muchísimo, porque muchos de ellos han venido sufriendo, lo único que quieren es poder sembrar sus ayotitos, sus frijolitos, y así me lo dicen. Y sin embargo están trabajando en construcción, han aprendido nuevas cosas en este país. Yo les digo, Medardo, yo te admiro mucho porque has levantado el movimiento campesino ante el Congreso de Estados Unidos, ante gente que esté escuchando lo que en realidad se ha sufrido. Él ayuda, muchachos, me refiere caso, ñanita, ayúdeme con este caso de una campesina tal vez. Me pongo a la orden para eso también, muchachos. He asesorado varios casos de cómo la persona, y no tiene que ser campesino, una persona obrera, que se llenan de intimidación ante tener que hablar ante un juez de migración para arreglar su asilo. Les juro que se traban, que se les cierra la lengua, que se les vienen las lágrimas. Entonces yo trabajo con estas personas, educándolos, por decir así, quitándoles el miedo para que ellos mismos puedan presentarle al juez de migración, porque el único que puede defenderse es la persona. El abogado solamente dice lo que la persona está diciendo. Entonces, con mucho gusto, tienen a mi organización a la orden, el Movimiento Campesino, Medardo lo sabe. Y si que necesitan asesoramiento de ese tipo, también con mucho gusto. Es lo único que quería decirles. También estamos asistiendo a la comunidad misquita. Hay mucha necesidad con los misquitos, sobre todo ahorita. Hoy, por ejemplo, se presentó un caso en una corte, no hay traductores de misquito, muchachos. Entonces, Aguenica tiene un voluntario, un misquito, que habla inglés, habla español. Si acaso tienen un caso en que necesiten un traductor, con mucho gusto a través de Aguenica lo hacemos. Muchas bendiciones y los quiero muchísimo. Bueno, gracias, Anita. Bueno, salió buena la cooperacha, Medrano, aquí entre todos, ¿ya viste? Muchas gracias. Esa Coy estuvo buena con el comentario y la Julie también. Bueno, Dios mediante, que así sea, que no te dejemos solo. Hacenos saber, Anita te está ofreciendo, y pues yo, pues una cooperacha siempre se puede. Denuncias, querías decir algo, fíjate que te vi la mano y después ya no. Si querés hacer un comentario, está bienvenido para hacerlo. Y si no, pues, perdón. Sí. Ya mi último comentario, don Medardo, es recordar y hablar de los campesinos del 19 de julio, que son gente del campo, son gente del norte que fueron apresados y juzgados de comunidades de Pueblo Nuevo, de Darío, y que todavía continúan como presos políticos, aunque la dictadura no los reconoce como tal. Don Medardo, don Wilfredo Balmaceda, es el papá de un amigo mío, y esa es la campaña de presos políticos que yo hago continuamente. Y pues también los recuerdo a los campesinos víctimas de la dictadura de aquel día del 19 de abril, incluido pues a don Will Balmaceda. Eso era mi último comentario que quería hacer. Y denuncias que ya conseguiste el micrófono. Hola, ¿cómo han estado? Muchas gracias. Hola.
Saludos a todos, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Por el espacio. Le mando muchas bendiciones a don Medardo. Le deseo todo lo mejor en realidad con su movimiento y que siga adelante apoyando a los campesinos porque ellos sí lo necesitan, que tengan una voz en todo el mundo, sobre todo el tema legal para muchas personas que están en varios países que les está costando legalizarse. Ánimo y siga adelante y que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecerles a todos. Me conta que Anita, y no solo me conta, sino que también yo mismo la he molestado para que nos ayude a veces con algunos casos de asilo, y como decía ella, pues en realidad los campesinos con solo no tener un idioma, algunos ni siquiera lamentablemente saben leer, y eso es duro pues para un campesino saber de que primero no sabe leer, segundo no sabe las leyes, los procedimientos. O sea, con solo saber que te vas a enfrentar a un juez ya se bloquea, como decía Anita, y le agradezco un montón. Una vez me acuerdo que en una llamada que recientemente una campesina ganó el caso de asilo, lloramos ambos de emoción porque era una chavala que era tan tímida que el abogado le dijo 3 veces que le iba a cerrar su caso porque no veía posibilidades, y era porque ella no se podía defender, pues porque ella se ponía tan nerviosa, ¿verdad? Y finalmente se manejaba un estrés tan difícil, y cuento esto porque no es el único caso, pues nosotros de alguna manera pues estamos muy pendientes de los campesinos con estos casos y tratando de ayudarlos en lo que se pueda. Un estrés tan difícil, y finalmente no sé qué milagro hizo Dios y la Anita, que finalmente pues la chavala se enfrentó al juez y ganó el asilo. Nosotros estábamos, como dicen, tenso porque sentíamos que estaba bien difícil la pelea, y finalmente pues Dios hizo el milagro. Pero sí le agradezco muchísimo a Anita, y también pues igual pues lo hemos hecho con muchos casos, y eso es son logros importantes que no pues nosotros no lo hacemos de cuando es necesario, cuando podemos también, porque así tenemos nuestras limitancias. Gracias, Anita, de nuevo, y igualmente pues a cada uno por ese aprecio y ese cariño. Pero creo que poco a poco y entre todos pues hacemos posible estos esfuerzos, y la verdad que hay un Dios que también nos ve y que también él tarda pero no olvida. Pero la verdad es que la fe mueve montañas. Siempre creemos de que Dios hizo el milagro por la liberación de cada uno de nosotros, y asimismo esperamos que todos aquellos que agradezco grandemente, que nunca nos dejaron solos cuando nos tuvieron en la cárcel, a través de la oración y de todo lo que pudieron hacer por nuestra liberación, pues Dios escuchó nuestras plegarias. Somos un milagro hecho realidad, y hoy por hoy pues invitarlos siempre a seguir orando por los que están todavía sufriendo en la cárcel, y para que podamos conseguir la misericordia de Dios y la libertad también de ellos y de Nicaragua. Bueno, amén. Celebramos tu libertad y tu salud, y muchas gracias a todos los de la sala por haber estado con nosotros. Sigan a don Medardo, sigan a Somos la Resistencia. Siempre tratamos de hacer incidencia, tratamos de hablar de las cosas así, de esta manera, en una sala abierta con respeto y cariño para las personas que nos visitan. Buenas noches, gracias, don Medardo. Que tenga una muy buena semana. Ya sabe que ahí tiene su secretaria Coy para cualquier petición, y que Dios me lo bendiga, y que viva en Nicaragua libre. Muchas gracias por venir. Que viva. Un abrazo para todos, se les quiere. Gracias. Viva Nicaragua libre. Que viva.